Hola, yo soy Johnny, este video probablemente no te va a gustar y como el mundo está tan tenso que hasta los pingüinos tienen aranceles, vamos a hablar, nena, vamos a hablar de filosofía y libros pero con humor. Hoy voy a traer al que siempre menciono, creo que en todos mis videos, que es a mi maravilloso Arturo Schopenhauer y pues como su vida secreta. Él publicó este famosísimo libro, El mundo como voluntad y representación, que yo lo denomino El mundo como frustración y berrinche, porque era muy berrinchudo. Entonces, vamos a ver cómo es la vida de este filósofo. Quédate hasta el final que con seguridad vas a aprender cualquier cosita conmigo. Entonces, ¿cómo les parece que este man, pues, tenía mommy issues, daddy issues? Le dijeron que iba a tener una vida miserable, como la tuvo de alguna manera. Odió a todo el mundo, odió a Hegel, odió a toda la gente que escribía filosofía en su época, criticó a los alemanes siendo alemán y decía que los ingleses eran más interesantes e inteligentes. Y no bastando con eso, terminó escribiendo un libro de autoayuda. Como quien dice, voy a enseñarle a la gente a vivir. ¿Cómo debe vivirse la vida? Pues bueno, la relación conflictivísima que tuvo este señor fue con su mamá, Johanna Schopenhauer, una brillante, una socialité, una persona súper brillante, muy artística y que creó en su entorno en la República de Weimar, un salón social, el salón social de la señora Schopenhauer. Y ahí ella invitó pues a su rockstar y al rockstar de la época, que era Goethe, el famoso escritor. Entonces Goethe tenía un amante, como la gente de su época, que tenía así como muchos amantes en secreto, y hoy también, pero pues digamos que no estaba el peso de lo social y de las apariencias así tan miedosas. Entonces la amante de este señor, él la convirtió como en su cocinera, para que estuviera dentro de la casa, pero que la gente no hablara mucho. Entonces Johanna Schopenhauer dijo como que, ay, Dios mío, no, pues la sociedad la criticaba, porque le decía, Johanna, ¿usted por qué está invitando a Goethe ahí con la amante a su casa? A su casa va a parecer un prostíbulo. Y lo que va diciendo Johanna como que, amigas, si Goethe le da su apellido, ¿yo por qué no puedo darle una taza de té? De este estilo era Johanna. Tuvo una relación fatal con Arturo, no se llevaban nada bien y de hecho hacia el final de la vida Arturo dice que sus problemas con las mujeres tuvo que ver exclusivamente con la relación con su mamá, porque fue muy conflictiva. Ella se casó con su papá, aparentemente pues con el papá de Arturo, con unos 20 años de diferencia. Era un matrimonio en edades muy desigual, pero cuando ella realmente lo que manifestó es que no fingió ningún ardiente amor y el marido tampoco esperaba ningún ardiente amor de ella, a lo que Arturo le decía que eso era mentiras, que el papá de él sí esperaba el amor de Johanna, porque es más, el papá de Schopenhauer, qué pecado, pobrecillo, terminó autofinalizándose, desbarrancándose. Nadie sabe si fue por amor, si fue que se cayó o él se lanzó voluntariamente. Parece que se lanzó voluntariamente porque estaba en un ataque de melancolía y tenía así como una personalidad parecida a la de Arturo, que era como entre melancólica e iracunda. Entonces, pues bueno, él dijo, yo quiero ser filósofo, Arturo, yo quiero ser filósofo a toda costa. Y los papás le decían, pero ¿cómo se te ocurre, Arturo? Nosotros somos la burguesía, nosotros somos millonarios, ¿cómo se te ocurre que te vas a ir a tener una vida de pordiosero miserable, dedicado a las letras? Y él dijo, sí, yo quiero. Entonces lo que el papá le dijo cuando estaba en vida, vea, nos vamos a ir a unas vacaciones por toda Europa. Vámonos a estas vacaciones, usted reflexiona, piensa de la vida, disfruta de nuestros lujos así burgueses y maravillosos, y se fue toda la familia y fue peor. Porque él conoció el mundo malo, salió de su burbuja de privilegios y entonces conoció a gente enferma, gente muriéndose como Buda, y estaban en el contexto de la Revolución Francesa. Entonces había mucha violencia, había muchas cosas pasando por toda Europa y él dijo, Dios mío, vivo en un mundo aterrador, a lo que concluyó que a los 17 años la verdad que el mundo gritaba me llevó a la conclusión que este mundo no es la creación de un Dios lleno de bondad, sino de un demonio que se deleita con el dolor, y uno acá
quejándose porque tiene que trabajar el lunes. O sea, es como, venga, en serio. Este pelado desde muy pequeñito tenía una visión como muy pesimista del mundo, dado que no se hacía fantasías en su mente, ni se contaba cuentos, él simplemente analizaba la realidad tal cual como estaba. Y este viaje empeoró su necesidad de poder aportar algo en el mundo, o por lo menos fue tan conmovido que necesitó ir al mundo para bajar el sufrimiento, ayudar a que los seres humanos suframos menos. Entonces, bueno, con el tiempo su papá muere y se arma el lío entre la mamá con su hermana y Arturo. Entonces, ella le dice, no te soporto más. Una sola, un solo berrinche más y te me vas de esta casa. Y si no quieres ser el que administra el negocio familiar, entonces vaya a estudiar filosofía, vaya póngase a estudiar latín, vaya póngase a estudiar griego, que eran como requisitos fundamentales para poder hacer el bachillerato, y entonces usted pues ya se dedica a esas letras que usted quiere hacer. Entonces vea que Johanna, dentro de todo, lo exhortaba a hacer cosas positivas, también lo exhortó a llevar un diario de viaje en el que escribiera sus reflexiones. Es que Johanna era como súper artística y súper buena gente, lo que pasa es que Arturo también era muy incontrolable, era muy cansón. Entonces él empieza a estudiar y hace pues como su griego, su latín en 2 años como tiempo récord y y empieza, claro, a conocer el mundo de la filosofía y se encuentra con Hegel. Para quienes no han leído Hegel, Hegel es muy complicado de leer. A lo que él le decía que le parecía un burro, una bestia, un vendehumo con peluca y después publica su primer libro como en respuesta a todos esos movimientos fastidiosos que están sucediendo y así, todos estos idealistas, Hegel, Fichte, Schelling y todos, y entonces después publica su primer libro y se lo presenta a su mamá y su mamá le dice que eso es un libro para boticarios que tiene nombre de libro para boticarios. Y entonces él como que se le rompe pues como su corazón, pero él dice que ella no está en la capacidad de entender lo que le está escribiendo porque es demasiado brillante. Él no soportaba la vida alegre de su madre y en cartas le dice la mamá, no eres ni buen, ni malo, ni bruto, pero eres insoportable. Estoy parafraseando porque ellos se expresaban de una manera más elegante. Pero eres insoportable, nadie te quiere, además eres insignificante. Y lo echa de la casa, o sea, Arturo cero, y la mamá lo goleaba todo el tiempo. Después publicó su gran obra filosófica, que es El mundo como voluntad y representación. Y entonces le dice a la gente, vea, para usted poder entender este libro, tiene que leer toda mi producción previa. Tiene que haberse leído todo Kant, tiene que haberse leído todo Platón y tiene que saber filosofía de la India. Y todo el mundo era como, amiga, esto es una misión secundaria eterna. Y él decía que no había forma de entenderlo si no era estrictamente siguiendo su línea. Después se arruinan. Llega una crisis económica y se arruinan. Y la mamá termina viviendo de unas novelas que ella hacía, de unas novelas de resignación, como que de la vida resignada pues de las mujeres de la época. Y Arturo no, él no hizo como esas apuestas, él como que diversificó su portafolio y no quedó tan quebrado, pero sí le tocó empezar a trabajar. Entonces se hizo traductor. Entonces él dijo, yo soy un genio porque yo sé, además de las lenguas antiguas, lenguas modernas, puedo traducir del francés, puedo traducir del español, y le empezó a proponer a todo el mundo como que, mira, él de hecho era muy famoso, era fanático de Gracián, de un sacerdote, Gracián, de un español, y empezó a traducir y le prometía a los editores como que esto que yo le voy a traducir a usted va a ser millonario con esto, porque usted no va a encontrar un genio superior al mío que además sepa de la lengua, sepa de alemán, sepa del castellano o del inglés y además sepa tanto de filosofía como yo, y todo el mundo lo rechazaba
como amiga, no. Bueno, fracasó siendo traductor. Después se enamora de una Caroline, y Caroline le pone los cuernos y tiene un hijo con otro hombre. Y entonces Arturo le dice, o el bebé o yo. Y entonces ella le dice, el bebé. Y él queda como, bueno. Después, él un día estaba esperando a Caroline. Y él como era muy meticuloso con todo, afuera de su casa había unas ancianas, como unas costureras que estaban echando chisme, hablando como muy duro y riéndose. A lo que él sale de la habitación de su casa y les dice, amigas, están haciendo mucha bulla, necesito que se vayan de acá. Entonces lo que las señoras les dicen como, pues amiga, no nos vamos a ir, pues este es un lugar como de tránsito público. A lo que él les dice, sí señoras, y entonces coge a una de las ancianas y la coge del brazo, no sabemos con qué, si con mucha o con poca fuerza, la coge del brazo y como quien dice, pues, váyase. Y entonces la señora se tropieza y cae. Y después esto se va en un lío judicial. Se entabla una demanda horrible contra Schopenhauer y él dice, soy mi propio abogado, beba, soy mi propio abogado. Y entonces y él como que listo, la verdad ante todo prevalece. Le ponen a que le pague a la señora que probablemente se cayó por error una pensión vitalicia, pero la señora no vivió mucho para beneficio de Schopenhauer. Después, le llega la fama. Como hacia los 60 años, él se vuelve como famoso, así como, uy, y la gente lo empieza a reconocer. Y entonces él empieza a tener como una vida como de mártir. Entonces él dice como que, oh, yo soy parecido a Buda y a Jesucristo, porque el mundo desconoció mi vida y mi talento y mi genio y no sé qué, y empezaba a darlos como de mártir. Y entonces todo el mundo era como que, ay, Schopenhauer, y entonces háblanos de tu, ay, que Jesucristo y que Buda, y que él era todo el mundo como, ven, no te aguantamos más, amiga, ya. Aún así, se creó como una especie de nuevo salón literario en su casa. Él, como heredando estas formas de Johanna Schopenhauer también. O sea, realmente ella fue una gran influencia muy positiva para su vida. Lo que pasa es que ellos dos nunca pudieron entenderse. Entonces, ya muy ancianito, llegó Elizabeth, la escultora, a su casa porque yo lo quería conocer y le quería hacer un busto, o sea, como una escultura como de esta parte de Schopenhauer que se conserva todavía, que es muy famoso y muy replicado. Y ellos se hicieron amigos, particularmente, se hicieron unos amigos muy bonitos y él decía como que siento como si estuviera casado. Tan lindo, como que siento como si estuviera casado. Y es como que al momento de morir él decía que él no había dicho la última palabra con respecto a las mujeres, porque toda su vida se dedicó a hablar mal del género femenino, muy mal. De hecho, las cosas que dice en sus libros son aterradoras, era súper misógino, las odiaba mucho, pero en el fondo yo creo que no era por ser un odiador de mujeres compulsivo, simplemente creo que él no logró entender. Él siempre quiso ser amado por las mujeres y siempre quiso ser amado por su mamá, pero siempre él era tan conflictivo y además él tenía como una especie de imagen de sí mismo súper alta. Entonces él y probablemente tenía razón, él era un genio. Entonces él tenía razón en el valor intelectual de su producción. Lo que pasa es que el mundo no compartía esa imagen. Entonces todo el mundo era como, amiga, ¿qué? ¿Cómo les parece que un día dijo, cuando en esta fase pues de que entraron en quiebra, dijo, voy a ser profesor y voy a ser el mejor profesor de Alemania, quieras o no? Y entonces él llega a la Universidad de Berlín, donde trabajaba Hegel, su peor enemigo, y le dice a la gente, y le dice a los directivos como, mis clases me las pones en el mismo horario de Hegel.
quieras o no. Entonces todo el mundo era como, Arturo, pero no puedes hacer eso, Hegel tiene mucho reconocimiento, no sé qué. Y él sí. Y entonces cuando lo hizo, nadie le fue a la clase. Hegel tenía 300 y él tenía 3 personas. Después del segundo curso, Hegel tenía mucha más gente y él tenía 0. O sea, fue un fracaso. Pobre. Entonces él decía pues como que no, que el otro era un borracho y un burro, que escribía un galimatías y que no entendía a nadie y en fin. El caso es que este hombre, miren el nivel, es que él tenía como una soberbia, pero de lo soberbio era bonito, porque él peleó con su mamá, peleó con Hegel, peleó con la sociedad alemana, además peleó con las costureras, peleó con el amor y dejó una obra que habla precisamente del pesimismo del mundo y es un filósofo que en apariencias parece, es como pesimista, pero si tú lo lees en el fondo realmente es más bien ácido, es más bien, no se va con sutilezas, no es sutil, pero en el fondo yo no creo que sea tan pesimista como se dice. Y aún así, él que cuando paseaba con el perrito, con su caniche, por el río Meno, lo regañaba para que todo el mundo escuchara, diciéndole que era más inteligente, que porque hacía esas necedades, sabiendo que él era más inteligente que la mayoría de los humanos inteligentes. Entonces, aún así, dice, voy a escribir un libro de autoayuda, nena, y te lo lees. Y todo el mundo como, ay, Arturo, tus propuestas son extrañas. Y esa es en el fondo lo que, como la vida irónica de este pensador tan bonito. Que para quienes no conozcan su filosofía, pues vea, es realmente muy sencillo, se puede establecer como en una especie de ontología, llamémoslo de una ontología, una estética y una ética. Su ontología, o que es más como una noceología, o teoría del conocimiento, bueno, no importa el nombre, él viene a hablarnos un poco de cómo la realidad la construimos nosotros más que ella misma sea así como es. Entonces en su momento centrado, Hegel, el postulado era que todo lo racional es real y todo lo real es racional. Le decía, no tiene por qué ser así, la racionalidad es simplemente una forma en que los seres humanos entienden el mundo, que no necesariamente tiene que ser igual para todos los seres y para todos los entes que ahí existen. Entonces, para ponerlo de una forma súper esquemática, el ojo. Él trabajó mucho el tema de la visión, el ojo. Construye el ojo. Ve objetivamente un montón de objetos, colores, figuras, no sé qué, o él, a través de de su capacidad visual, construye o arroja. Esto es muy kantiano, arroja un montón de conceptos, un montón de figuras, un montón de colores que se ven de esa manera, pero no necesariamente es que las cosas sean de color blanco, sean rojas, no sé qué. De hecho, eso lo ha demostrado la física y es como rebotan los diferentes rayos y cómo todos son unas frecuencias que nos llegan, pero como que el color en sí mismo no existe. Pero esto ya lo dijo pues mucho antes este señor. Lo mismo con la mente y con la realidad. Él dice, pues la realidad y toda esa racionalidad que hay en nosotros realmente es un producto de nuestro cerebro. Nosotros arrojamos, o sea, espacializamos el mundo, temporizamos el mundo, pero el mundo no tiene por qué tener necesariamente ni espacio ni tiempo en las condiciones de la misma forma que lo entendemos nosotros, sino que es otra cosa. Esa otra cosa, que no es la como nosotros racionalizamos, es lo que él denomina la voluntad. La voluntad es como una especie de organismo vivo. Hagan de cuenta que nosotros somos parte de un organismo vivo, pero no en los términos de Dios, sino que es un organismo vivo que tiene una voluntad, un deseo de preservarse y expandirse, que se puede evidenciar en el flujo de los ríos, en la lava, en el movimiento de las nubes, en la lluvia, en nuestra propia animalidad, y no sabemos muy bien eso qué es. Él dice que eso no es que sea algo racional, él dice que es una fuerza bruta, que estamos adentro de una fuerza bruta que nos lleva a luchar por la materia y a preservarnos y a expandirnos y a imponernos sobre los demás y no sé qué, no sé qué. Entonces, él separa el mundo de lo racional como el cerebro entiende el mundo y otra cosa el mundo de la voluntad, que es como esa fuerza gigante, ese organismo gigante en el que estamos.
Entonces, a partir de ahí deriva toda su teoría estética. Por ejemplo, en la estética él dice que el arte en tanto es un reflejo más cercano a esa voluntad, a esa fuerza en la que vivimos, es entonces un regocijo para el alma, es que es la belleza, es un regocijo. Por ejemplo, él dice que la forma más perfecta de entender la voluntad está en la música, en la sinfonía y demás. Y a partir de ahí también deriva un sistema ético que es hermoso, en el fondo es budista y viene a decirnos algo así como que debemos evitar que las personas suframos, de que los seres humanos en este deseo de más y de más y de engullirnos el mundo y de preservarnos y expandirnos a toda costa sobre los demás, debemos parar de desear tanto, parar nuestro sufrimiento y ayudar a crear un mundo en el que suframos menos. Ahora, eso no puede llamarse pesimista, realmente era un pensador hermoso. Lo que pasa es que era muy incomprendido y tendía a imponerse muy a la fuerza. Lo que pasa es que él sabía que tenía la razón. Y claro, cuando tú eres tan dueño de la razón, cuando eres dueño de la razón y además de eso, de la razón intelectual, y además de eso, te intentas poner imponer a la fuerza sobre el contexto en el que estás, vas a generar unos choques horribles. La mamá no lo aguantaba. De hecho, él tuvo una especie de pelea también con Goethe, porque ellos dos empezaron a trabajar sobre una tesis de la visión humana, de si el color se formaba, lo tenían las cosas o lo formaba el ojo. A lo que le dijo a Goethe como amigo, eso está muy mal hecho, esa teoría, espere, o sea, tú siembras las bases y yo pongo la cúspide de la pirámide. Y en términos generales, ese fue Arturo. Quería traer un poquito de humor o hacerle el ridículo y muchas gracias. Chao.